Saludos amigos, estamos en este curso de locutor profesional estudiando español para locutores porque la locución requiere el uso, el manejo de la palabra hablada en muy alto nivel. Por eso todo locutor ha de aprender el idioma que habla y buscar convertirse en un maestro del buen hablar. En una clase previa habíamos estado hablando de los sustantivos. En esta ocasión vamos a hablar de los adjetivos. Sabemos que el sustantivo, que es de quien se habla en la oración, en la idea, en la expresión, regularmente el sustantivo viene acompañado de un artículo y de un adjetivo, regularmente. Eso pasa con mucha asiduidad. Un artículo que puede ser determinado e indeterminado. Los artículos determinados, el, la, los, las. Los artículos indeterminados, un, una, unos, algunos. Entonces, si digo, ¿quién lo hizo? El perro, el artículo determinado, el perro, ya sabemos que fue el perro. ¿Quién lo hizo? Un perro. Un artículo indeterminado, un perro. Entonces, además de los artículos, esa palabra, el sustantivo perro, puede venir acompañado de un adjetivo. El adjetivo tiene como función, digamos que cualificar o calificar el sustantivo. Un perro grande, un perro negro, un perro chico, un perro bravo, un perro juguetón. Todas esas palabras que califican al sustantivo es a lo que nosotros le llamamos adjetivo. Los adjetivos nos dicen cuáles son los atributos, las condiciones de ese sustantivo. Eso hace el adjetivo, decirnos los atributos, las cualidades. Y los adjetivos deben aparecer en concordancia de género y número con el sustantivo. Por ejemplo, si estoy hablando de los perros, entonces debo decir grandes. Si digo el perro, debo decir grande. Si digo la bandera, roja, es roja. Si digo el escudo, rojo. Es decir, si tengo un sustantivo en plural, el adjetivo viene en plural. Si tengo un sustantivo femenino, el adjetivo viene en femenino. También hay algunos adjetivos que son de terminación única. Está el caso de los colores. Azul, ya no importa el género, ¿verdad? Y me refiero a que si es masculino o femenino, es de una sola terminación. Azul o verde, marrón, etcétera. Recuerdo que en una consulta de esas que les hacen a la Real Academia, si ustedes pueden seguir en la Real Academia para mantenerse actualizados sobre los cambios que van surgiendo con nuestra lengua, ahí te van diciendo cuando se ha acuñado una nueva palabra, cuando se ha aceptado una palabra con otra interpretación que no era con la que estaba aceptada. Todo eso, cuando hay una palabra nueva, usted va a ir estando muy al día. Si usted sigue la Real Academia, lo puede seguir a través de sus redes sociales. Si quiere profundizar también su página. La RAE Informa, ese es el nombre a través del cual se puede encontrar en las redes sociales la Real Academia de la Lengua Española, y uno así se va manteniendo cada día siguiendo la RAE y enterándose de lo nuevo que va pasando, de las discusiones nuevas que van surgiendo en torno a nuestro idioma. Entonces, a veces usted puede hacerle consultas a la RAE, y recuerdo que alguien le preguntó
Pero ¿por qué sí se puede decir marrón? ¿Por qué no se puede decir marrona? Y la RAE le respondió explicándole que hay algunos adjetivos que son de una terminación única independientemente del sexo o del género al que responda, más bien del género gramatical. Y le explicó y le decía con un sarcasmo terrible, le decía, por ejemplo, está el caso de marrón, de azul, de verde y de imbécil. También imbécil es un adjetivo que no importa el género, no cambia. Entonces, los adjetivos pueden aportarle al verbo, al sustantivo, una cualidad. Cuando yo digo que una playa es grande, esa es una cualidad grande. Pero también le puede agregar una propiedad. Por ejemplo, rocosa, que la playa es rocosa. O que la playa es arenosa. Eso es una propiedad de la playa. Cuando yo digo que la playa es privada o que es pública, entonces el adjetivo le está agregando una tipología a la playa, un tipo de playa. También yo puedo decir, el adjetivo le puede agregar una relación. Si estoy hablando de algo que está relacionado con el mar, yo puedo decir que una política es marítima si está relacionada con el mar, o que una política es migratoria si está relacionada con la migración, si hay una relación con el mar, con la migración. ¿Qué le puede agregar también? ¿Qué le puede aportar un adjetivo a un sustantivo? Le puede indicar una cantidad. Cuando digo que cuando hablo de playas numerosas, o también una referencia de lugar, de espacio o de tiempo. Por ejemplo, de lugar, si digo una playa caribeña, estoy diciendo que es una playa que está ubicada en el Caribe, el lugar. O también si digo playa mediterránea, entonces esto es un lugar. Pero puede ser que lo que le aporte no sea espacio, sino un aspecto relacionado con el tiempo. Cuando uno dice la marea matinal, la marea vespertina, eso matinal o vespertino, está haciendo referencia a tiempo. Entonces, todos esos atributos se los puede aportar y se los aporta un adjetivo al sustantivo al que nosotros nos estamos refiriendo. Hablemos ahora del plural de los adjetivos, que es muy fácil. Ya decíamos que el adjetivo debe coincidir en género y en número con el sustantivo, por lo que si el sustantivo está en plural, el adjetivo debe estar en plural. ¿Cómo se forma? Casi siempre agregando s o agregando es se forma el plural. Hay que tomar en cuenta que cuando un adjetivo se refiere a varios sustantivos, si todos los sustantivos a los que se refieren son masculinos, pues el adjetivo debe ir en masculino. Si todos los sustantivos a los que califica el adjetivo son femeninos, entonces debe ir en femenino. Pero si hay por lo menos si son variados y hay por lo menos uno masculino, el adjetivo en plural debe ir en masculino. Aunque la mayoría sean femeninos, si hay uno en masculino, debe ir en masculino también. Vamos a poner algunos ejemplos. Si yo digo, porque las luces, las lámparas y las cámaras son caras. Todas son luces, lámparas y cámaras. Son tres palabras femeninas. Y digo, son caras. Ese atributo, caras, entonces va a aparecer en femenino, porque todas están en femenino.
Si me refiero a atributos como el sombrero, el teléfono y el pedestal, son caros. Son caros. Porque todos, sombrero, teléfono, pedestal, todos son masculinos. Entonces debe terminar el adjetivo como caros. Ahora bien, si tengo varios, por ejemplo, el teléfono, el sombrero, la lámpara y las luces son caros. Son caros. A veces uno cree que porque el último sustantivo que he mencionado es femenino, entonces voy a utilizar el adjetivo en femenino, y no, porque ese adjetivo está calificando a todos los demás. Y esa es una norma de que si hay al menos uno en el paquete de sustantivos que está calificando ese adjetivo, entonces hay que utilizar el adjetivo también en masculino. José y Berta son simpáticos, porque al menos hay uno que es masculino. Con relación a la posición de los adjetivos, es bueno saber que los adjetivos en español, distinto al inglés, se suelen colocar después del sustantivo. Yo digo teléfono caro. No suelo decir caro teléfono, aunque en determinadas circunstancias se hace uso de ese cambio de la posición, donde el adjetivo aparece primero que el sustantivo. Hay algunos casos que son excepcionales, y otros cuando uno quiere como realzar o darle un toque poético a lo que uno está diciendo, o llamar la atención de eso que está diciendo, pues uno puede permitirse colocar el adjetivo primero que el sustantivo. Pero de manera ordinaria, el sustantivo va primero y el adjetivo va después. Un ejemplo: paloma es un sustantivo. Lo normal es que yo diga paloma blanca. Eso es lo normal. Primero el sustantivo y después el adjetivo. Paloma blanca. Pero cuando yo quiero como enfatizar esa cualidad o darle un toque poético a eso que estoy diciendo, pues yo puedo perfectamente decir la blanca paloma. En vez de decir la paloma blanca, digo la blanca paloma. Y eso le da como un dejo, como un aire de estética. Pero cuidado, de este recurso no podemos abusar los locutores. Si usted está en un ambiente de declamaciones y un contexto cultural y poético, pues sí, se le permite un poco más. Pero este es un recurso del que nosotros no podemos abusar. ¿Por qué? Porque eso no se escucha natural. Eso es un recurso al que el locutor acude para subrayar, para destacar, para enfatizar una cualidad o para dejar eso. Pero si usted me habla como en forma de poema todo el tiempo, pues créalo que la gente va a terminar cansándose, le va a resultar pesado el uso constante de esta forma. Primero el sustantivo, luego el adjetivo. Y en algunas circunstancias se permite pues cambiar ese orden. Fíjense, estos son algunos de los adjetivos que se pueden colocar delante del sustantivo y la gente los asimila muy normal y está bien colocarlos allí. Pero cuando uno los coloca, este grupo de adjetivos que les voy a mencionar a continuación, cuando uno los coloca delante del sustantivo, resulta que pierden la terminación O. Es el caso del adjetivo primero. Si yo voy a decir que es con referencia a un curso o a un módulo, yo voy a hablar del sustantivo módulo.
Si yo lo pongo delante, el adjetivo primero, entonces pierde la O. Y no digo el primero módulo, sino el primer módulo. Pierde la O. Otro adjetivo que al colocarlo delante, se puede colocar delante quitándole la O, el adjetivo malo. Entonces pierde la O y digo un mal módulo. Este ha sido un mal módulo. O en el caso de cualquiera de los números, algunos de estos números, tercero por ejemplo, tercero, le quito la O a tercero y dice tercer módulo. O también lo contrario del de ahorita, del de malo. Que lo contrario, ¿cuál sería? Bueno. Entonces le quito la O y lo pongo delante y digo un buen módulo. Pierde la O, no se dice un bueno módulo, sino un buen módulo. Esos son algunos de los adjetivos que se pueden colocar delante haciendo ese cambio, es decir, la eliminación de la O, y se colocan delante del sustantivo y se escuchan muy normales y es prácticamente la forma usual de emplearlos. Casi todos los adjetivos numerales, es decir, que tienen que ver con número, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, esos adjetivos se pueden utilizar tanto delante como detrás del sustantivo. Yo puedo decir el capítulo segundo, ahí está segundo al final, pero puedo decir el segundo capítulo. Entonces está delante del sustantivo, está. Cuando me refiero a adjetivos numerales, pueden estos ubicarse tanto delante como detrás del sustantivo y no alteran el significado. El cuarto capítulo, puedo decirlo tanto como el capítulo cuarto. Esos son los numerales. Hay un adjetivo, el adjetivo grande, que cuando yo lo utilizo en singular, el adjetivo grande, que lo puedo utilizar también delante y detrás del sustantivo, le pasa como a los que vimos hace un ratito. No pierde la O final porque no tiene O. Lo que hace es que cuando lo uso en singular, pierde la terminación de. Entonces, si lo paso delante en singular, pierde la terminación de. Si yo digo la cámara grande, ¿verdad? Colocándolo detrás. Bien, si voy a poner grande delante, pierde esa D y digo la gran cámara. Si está detrás, estoy hablando en singular. La cámara, singular, grande, ubicado detrás. Si ese adjetivo lo ubico delante, entonces sería la gran, pierde la D, la gran cámara. Cuando estoy hablando en plural y estoy utilizando este adjetivo grande, en plural grandes, ya sea delante o detrás, conserva la E, conserva la sílaba E, D, E, S. Esa sílaba compuesta por las letras T, E, S, en plural la conserva siempre. Sea en plural, sea delante que esté o sea detrás del sustantivo. Si yo digo, los músicos grandes, con grandes después del sustantivo músicos, si lo coloco delante en plural, también se mantiene. Y digo, los grandes músicos. Vea, en singular, el adjetivo grande, colocado delante, pierde la D. En plural, el adjetivo grande, colocado delante, conserva la D. Por eso, la gran cámara perdió la D. Los grandes músicos conserva la D porque estoy en plural.
Estas normas hay que irselas sabiendo, aprendiéndosela y teniendo claridad de cómo manejar estos adjetivos que prácticamente nos ayudan a calificar y a cualificar, y es una de las labores constantes que desarrolla un buen locutor, la de calificar, la de cualificar, la de dar un atributo con relación a. También hay algunos adjetivos que pueden usarse delante y detrás del sustantivo, pero tienen una particularidad. Estos adjetivos, si usted lo coloca delante o lo coloca detrás, significan cosas distintas. Cambia la semántica, el significado de esa expresión cambia si usted le cambia la posición. Hasta este momento habíamos estado viendo algunos adjetivos que se pueden colocar delante. Norma general, el adjetivo va detrás, después del sustantivo. Esa es la norma general. Y hasta este punto hemos visto algunos adjetivos que se pueden colocar delante sin alterar el significado de lo que estamos diciendo. Ahora vamos a ver adjetivos que se pueden colocar delante y detrás, pero que si los coloco delante significan una cosa y si los coloco detrás significan otra. Comencemos con ese mismo, con el último que nos habíamos referido. El adjetivo grande. Si yo digo, era una mujer grande, una, artículo indeterminado, mujer, sustantivo, grande. Eso se hace referencia a la cualidad física, es decir, a que era una mujer alta, era una mujer grande, el tamaño. Pero si yo digo que era una gran mujer, significa que tenía cualidades descollantes, apreciables, de excelencia, que era una persona destacada. Eso significa cuando yo digo, ella era una gran mujer, cambia el significado. Otro ejemplo que me cambia de significado la expresión antiguo. Si yo coloco la palabra antigua delante, quiere decir anterior. Y si la coloco detrás, quiere decir viejo. Si yo digo, porque en mi antigua casa, eso quiere decir en la casa anterior donde yo vivía. En mi antigua casa, antiguo delante de casa, significa anterior. En mi antigua casa donde yo vivía antes. Pero si yo antiguo lo pongo detrás, quiere decir viejo. Y si digo entonces, casa antigua, significa que la casa es vieja. ¿Ve cómo cambia? Vamos a ver. La palabra cierto. Cierto. Si yo digo cierto delante del adjetivo, significa bastante. Cierto. Bastante. Y si yo digo cierto detrás del sustantivo, delante del sustantivo significa bastante y detrás significa seguro. Por eso yo digo, bueno, era una mujer de cierta edad. Una mujer de cierta edad quiere decir que tenía bastante edad. Pero si yo le digo, esa es una cosa cierta, eso quiere decir que es seguro, que eso es así, eso es seguro. Se cambia. Otro adjetivo. El adjetivo curioso. Si yo utilizo el adjetivo curioso delante del sustantivo, significa interesante o extraño. Pero si curioso yo lo empleo después del sustantivo, significa que tiene curiosidad. Ejemplo, si yo digo delante, esto ha sido una curiosa historia. Eso quiere decir que esa historia resulta interesante o resulta extraña. Una curiosa delante, curioso delante, quiere decir eso, interesante o extraño.
Pero si yo digo que este es un niño curioso, y uso curioso después del sustantivo, eso quiere decir que ese niño tiene curiosidad. Que tiene curiosidad. Otro ejemplo es pobre. Pobre delante del sustantivo quiere decir que inspira pena o lástima. Y si está detrás del sustantivo, quiere decir que no tiene dinero. Por eso cuando yo digo este pobre hombre delante, quiere decir que inspira pena, que da lástima. Dejen tranquilo ese pobre hombre. Pero si yo digo, era un hombre pobre, quiere decir que no tenía dinero. Próximo, este es otro. Próximo delante quiere decir siguiente o inmediatamente posterior ahí. Y detrás, próximo, quiere decir cercano en el tiempo o en el espacio. Por ejemplo, delante, que significa siguiente o inmediatamente. Si yo te digo, la próxima vez, eso quiere decir que es la vez posterior. Pero si yo digo, eso está en la casa próxima, se quiere decir que es en la casa que está cercana en el espacio, en el lugar. Puro. El adjetivo puro delante del sustantivo quiere decir que es simple, que no tiene composición. Eso quiere decir puro. Y cuando hablo de puro y lo coloco después del sustantivo, entonces quiere decir que es impoluto. Por ejemplo, delante, que quiere decir simple, si yo digo, eso es pura formalidad. Haz eso porque eso es pura formalidad. Eso es una simple formalidad. Pero si lo coloco detrás y digo el aire puro, quiere decir que ese aire no está contaminado, es decir, impoluto, sin contaminación, ¿verdad? Eso quiere decir puro detrás. Otro adjetivo con esta característica es solo. Solo delante del sustantivo significa único, único. Y detrás del sustantivo significa solitario. Ejemplo, delante del sustantivo, que significa único, una sola vez. Quiere decir que lo hizo una única vez. Pero si yo lo coloco detrás del sustantivo, que significa en solitario, digo un hombre solo. Hombre solo significa que está en solitaria. Igual es el adjetivo único. Cuando lo uso delante, quiere decir solo una, único, delante solo una. Y si lo uso detrás del sustantivo, quiere decir que no tiene parangón, que no tiene comparación. Ejemplo, delante, que quiere decir solo una. Yo digo, es una mujer, es una única mujer, es una única mujer. Delante. Eso quiere decir que no hay más mujeres, que es solo una. Es una única mujer. Pero si lo pongo detrás y digo, ay, porque es una mujer única, entonces quiere decir que esa mujer no tiene comparación, no tiene parangón. Verdadero. Si verdadero aparece delante, significa importante. Y si aparece detrás, significa real. Por ejemplo, si usándolo delante, que significa importante, yo digo, tenemos un verdadero problema. Eso quiere decir que es un problema importante. Pero si lo coloco detrás, verdadero, digo, señores, esta es una historia verdadera. Eso significa que es real, que la historia es real. Y así, pues, hay algunos otros que podrán también ustedes en este estudio complementar al leer las lecturas complementarias que colocamos en este curso. Podrán también encontrar algunos más de estos adjetivos que colocándolos delante o detrás cambian de significado. Vamos nosotros a continuación a ver otro vídeo referente
a lo que son los grados de los adjetivos, que tal vez sea lo más importante y lo que más deba dominar un buen locutor.